Buenas tardes, amigos. Sean todos bienvenidos a oír un momento la palabra de Dios, esperando que cada uno de ustedes se encuentre con bien junto a sus seres queridos. Te invito a oír la lectura del día de hoy que se encuentra en Proverbios, el capítulo 4, versículo 1 y 2. Y le doy lectura en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estar atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley. Amén. Es importante muchas veces las enseñanzas de un padre, si lo vemos con mirada carnal, porque el padre tiene más experiencia de vida, le han sucedido muchos sucesos en su vida, y es por eso que te aconseja para bien. Te aconseja para que nada malo te pueda suceder, como así también para que te apartes del mal. Cuánto más nuestro Padre espiritual, el que creó todo, y que gracias a Él nosotros existimos. Si Él no hubiese creado a Adán y a Eva, no hubiese existido la humanidad. Y esa es la realidad. Como así también Él desea siempre lo mejor para nosotros y que un día nos encontremos con Él. Porque Él, que nos hizo inferior, un poco inferior a los ángeles, a nosotros, quiere compartir el reino de los cielos con nosotros. Y es por eso que solamente nosotros fuimos creados a su imagen, como así también a su semejanza. Recordando que Él es espíritu, y por eso que nosotros tenemos cuerpo, alma y espíritu. Somos trinitarios, aunque a algunos no les gusta la Trinidad, pero es la realidad. Y es por eso que hoy Dios nos habla y quiere que tengas los consejos que Él te puede dar para que puedas enmendar tu camino, como así también para que al final de tu carrera, para el final de tus días, que nadie sabe cuándo vamos a partir, llegues tú al lugar donde el Padre Celestial nos quiere tener, que es el reino de los cielos. Él no quiere que nadie se pierda. Y es por eso se encargó de dejarnos la Escritura, para que nosotros pudiéramos escudriñarla y encontrar nuestro camino hacia Él. Y Él siempre va a estar presto a abrir sus brazos y aconsejarnos para que nosotros podamos corregirnos. Por eso hoy dice, oíd. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es oír la palabra de Dios, estar atentos, ser pronto para oír y tardo para hablar. No sé si alguno alguna vez lo ha escuchado, y es una realidad. ¿Por qué? Porque a nosotros los seres humanos nos cuesta callar muchas veces. Por orgullo, quizás muchas veces hablamos más de lo debido, por insensatez, imprudencia, por ignorancia. ¿Por qué lo hacemos, cierto? Es la respuesta que cada uno de nosotros debe de encontrar. Pero la realidad es que el ser humano no puede interpretar ni entender, no puede entender la escritura, la que Dios nos ha dejado, con su propia mente carnal. Es una arrogancia el cual el ser humano se adjudica día tras día al querer entender el corazón de Dios y la voluntad de Dios por su propia inteligencia o sus propias capacidades humanas.
Es necesario tener el Espíritu Santo en nuestras vidas para poder entender la Escritura. Por eso no es de cualquiera querer interpretarla, no es de cualquiera querer leerla. O sea, todos podemos leer la Escritura, pero entenderla no. Por eso Dios nos da sabiduría y entendimiento. Y es por eso que Él nos dice, oíd. ¿Y a quién tenemos que oír? A aquellos hombres que Dios ha levantado para que nos puedan enseñar las Escrituras. Aquellos que han recibido ese llamado especial de parte de Dios y han sido bautizados en su Espíritu Santo, para que puedan conducir nuestros caminos espirituales en sendas justas, en veredas justas. Por eso la Biblia dice, buscad el reino de los cielos y su justicia, y lo demás va a ser todo añadidura. Lo primero que una persona debe de hacer al querer oír, aprender de Dios, es buscar el reino de Dios y su justicia. Ahora, en el lugar donde tú te estás congregando, ¿te enseñan a encontrar el reino de Dios y su justicia? ¿O te enseñan las añadiduras? Porque una cosa es vivir de fe, por fe y para fe. Y otra cosa es vivir de nuestras propias obras o méritos. Confundimos muchas veces la voluntad de Dios, producto de nuestros propios pensamientos carnales, aunque muchas veces nos parezcan devotos, nos parezcan correctos, porque tenemos un sentimiento de culpabilidad, el cual a nosotros se nos va cuando ayudamos a otras personas y sentimos un poco de tranquilidad y paz en nuestra conciencia. Y eso es lo natural y lo normal que le pueda suceder a los seres humanos. Pero los caminos de Dios son muy distintos, porque no dependen de nuestros sentimientos ni nuestras emociones. No dependen de nuestras capacidades o de nuestra inteligencia. No depende de cuánto nosotros podamos memorizar en cuanto a la Escritura. O si no aprendemos la Biblia de tapa a tapa, no tienen nada que ver con respecto a la voluntad de Dios. Porque Dios en ningún momento nos dice memoricen mi Escritura, sino que nos pide Él que le entendamos y le conozcamos, como dice la palabra de Dios, que si de algo nosotros debemos de jactarnos quizás el entenderle y conocerle. Eso es lo que Dios busca de nosotros, y que hagamos justicia, juicio y equidad. ¿Para qué? Para que nuestras vidas sean rectas delante de Él. Y es por eso importante oír. Hijos nos llama. La enseñanza de un padre. En la familia tenemos hijos obedientes y otros desobedientes. Hijos quizás algunos son rebeldes, pero dejémonos en obedientes y desobedientes. Y así en la familia. Algunos aprecian al padre y otros hijos no aprecian al papá. Algunos hijos aprecian el valor de la familia y otros simplemente no. ¿Y cuándo se dan cuenta del valor de la familia? Cuando todo lo han perdido. Cuando han visto que su vida es un desastre. Cuando han visto que el resto de las personas tienen una vida mejor que él. Y él mira y se encuentra solo, desolado, desamparado, sin nadie al quien acudir, sin alguien que le dé algún consejo.
Eso hace muchas veces nuestra condición carnal. Somos soberbios, rebeldes, contumaces, orgullosos, o a veces simplemente imprudentes, producto de la propia rebeldía que muchas veces se nos generan en nuestra vida carnal, nuestras propias concupiscencias, producto de algún deseo quizás. Pero nuestro Padre espiritual siempre ha estado ahí con nosotros, esperando que nosotros le demos una mirada a Él. Y esa mirada nosotros se la podemos dar a través de la Escritura, oyendo la palabra de Él, las enseñanzas que Él nos quiere dar para poder corregir nuestras vidas y así enmendar nuestros caminos. Porque mientras caminemos carnalmente va a depender de nosotros mismos los logros o los fracasos. Algunas personas lo harán bien sin Dios, lo harán bien porque tienen el apoyo de un grupo de familia y han sentado sus cimientos en una economía sólida en la cual han asegurado generaciones y generaciones. Aunque no trabajen, no hagan nada en su vida, nada les va a faltar. Los cuales son pocos, pero algunos sí han logrado ese nivel de seguridad y tranquilidad para las generaciones futuras de su familia. Pero el normal de las personas no tienen esa capacidad, porque viven el día a día. Y no quiero decir que el primero sea lo correcto, porque sin importar las riquezas que tenga en el mundo, sin importar cuántas generaciones a él le haya solucionado el problema económico, a todos ellos les falta Dios. Y si no tienen a Dios en su vida por primero, se van a ir todos al infierno, sin importar quién sea. Y esa es la realidad la cual nosotros muchas veces nos cuesta aceptar, porque miramos nuestra condición social y carnal por primero. No nos vemos con ojos de Dios, nos miramos con los ojos carnales, los cuales nosotros mismos nos hemos forjado y formado a través de la sociedad que nos rodea. Por eso mucha gente clasifica la sociedad en clase alta, media, baja, pobre. Y así, indigente. Cuando en realidad ante los ojos de Dios somos todos iguales, porque Él no ve nuestra condición material, social, porque es una creación humana. Dios nos creó a todos iguales. Ahora este mundo hace que nosotros nos creemos oportunidades para poder vivir mejor, tener mejores oportunidades de vida, lo cual es importante en un país para el desarrollo personal, familiar y como así también de una nación. Porque todo eso trae la paz y la seguridad y la tranquilidad para todo un país, para una familia, para una persona. Por eso es importante oír consejos, aprender de aquellos que están por primero antes que nosotros y que a los cuales a ellos le han sucedido los errores o las equivocaciones que nosotros estamos cometiendo, ellos ya la vivieron. Para eso Dios nos dio la inteligencia, para que aprendamos de los errores de los demás y no nos sucedan a nosotros. Pero somos torpes e insensatos. Por eso Dios nos dice hoy, oíd, hijos, las enseñanzas de un padre y estar atentos. No nos distraigamos en este camino, en este mundo. El verdadero valor
no está en lo material. Recuerden siempre que nadie tiene comprada nuestra vida acá. Nadie sabe cuánto tiempo va a vivir en este mundo. Y muchas veces nos sacrificamos para este mundo, para lograr objetivos materiales. Y nos olvidamos de nuestra vida espiritual, la cual sí es importante porque es eterna. En algún punto de la historia de la humanidad se perdió el valor a la eternidad, a nuestra vida eterna, y se le comenzó a dar más valor a las cosas de este mundo, a lo material. En algún punto de la historia. Y eso no fue voluntad de Dios. Nosotros comenzamos a alejarnos de Dios. Y Él siempre ha querido estar cerca de nosotros. Por eso, estar atentos, poner oído a las enseñanzas de un Padre, el Padre de todas las cosas, el cual nos dejó la Escritura. Hoy te pide que pongas atención a las enseñanzas que Él te quiere dar, porque Él no quiere que tú te pierdas. Él no quiere que tú sufras una eternidad. Él quiere que tú enmendes tu camino, te vuelvas hacia Él, que le conozcas, que confíes en Él. Que esta sociedad la cual estamos viviendo en estos tiempos es una invención del hombre que según las generaciones va cambiando, se va modificando de acuerdo a las leyes que los hombres van creando, inventando. La sociedad va cambiando. En algunos casos para mejor y en otros casos para peor. Donde el ser humano es oprimido es para peor. Donde el ser humano es más libre es para mejor. La libertad es algo el cual el ser humano nace siendo libre. Pero muchas veces la sociedad se encarga de oprimir nuestra forma de pensar, de hablar, de comportarnos, la forma de creer, la forma de ver las cosas. Hay países que no tienen libertad de expresarse. Y cualquier persona que hable distinto a lo que el gobierno dice es acusado de desacato y lo meten preso, como en Norcorea. Por eso que mucha gente quiere huir de esos lugares. Por eso aprecia la libertad que Dios te quiere dar. Aprecia la libertad que Dios quiere que tú la tomes. Y esa libertad se halla acá en la Escritura. La Biblia dice que la verdad os hará libre. Y es una realidad porque somos esclavos. En este mundo nacemos esclavos del pecado. Estamos condenados a pecar toda nuestra vida. Nos guste o no nos guste, es así. Nadie impidió nacer con pecado, pero nacemos del pecado. Heredamos el pecado. Por eso que el ser humano tiene la capacidad de hacer lo malo. Comete maldad. Miente, engaña, defrauda, mata, adultera, fornica, es lascivo. Puede cometer las peores aberraciones que se puedan a ti ocurrir. Porque nacemos del pecado. ¿Y qué impide que nosotros cometamos lo malo? Nada. Nada impide, al menos que tengas a Dios en tu corazón.
Cuando Dios llega a nuestras vidas, Él toma control de nosotros y cambia nuestra forma de actuar, nuestra forma de ser. Pero sin Dios, nada va a impedir que cometamos lo malo. Sin importar la educación que tú tengas. Porque de acuerdo a nuestras propias circunstancias vamos cambiando la forma de actuar y pensar. Quizás hasta el día de hoy jamás has cometido nada malo. Y es lo bueno. Ojalá todos pudiéramos estar libres de cometer algo malo. Pero las circunstancias de nuestras vidas pueden cambiar. Basta que entre una persona hacia tu hogar y quiera asesinar a toda tu familia. Y ya nuestras circunstancias cambiaron. Nos encontramos con el deber de defender nuestro hogar y nuestra familia. Hasta el punto que quizás le podemos quitar la vida a esa persona. O de lo contrario, Él nos puede quitar la vida a nosotros. Por eso te digo, de acuerdo a las circunstancias de nuestra vida, podemos hacer cosas malas. Por eso lo importante es que nosotros conozcamos nuestra propia esencia y sepamos quién es Dios. Y el por qué la Biblia nos dice que aunque nuestro pecado sea rojo como el carmesí, Él lo vendrá a dejar blanco como la nieve, como la blanca lana. Porque nosotros necesitamos de Dios. Toda nuestra vida necesitamos de Dios. Porque solo Él nos puede justificar. Solo Él nos puede dar la vida eterna. Y es evidente, porque así como aquí en este mundo se castiga al que delinquió, cometió asesinato o al que hizo lo malo y que es lo correcto, así también para Dios lo malo es que la gente quiera entrar al reino de los cielos con pecado. Lo malo para Dios es que la gente quiera entrar al reino de los cielos sin haberle buscado y creído. Las puertas van a estar cerradas para ellos. Y solo le queda un solo camino, que es el camino del infierno, el cual Dios no lo está enviando, el cual la gente se entrega voluntariamente a ese camino, por no querer buscarle y por no querer saber de Él. Y eso lo hace la sociedad a la cual estamos viviendo. Como está escrito, aumentará la ciencia y la tecnología quizás, y será aflicción de espíritu, y es una realidad, porque entre más el ser humano, más ciencia adquiere, más tecnología, más conocimiento, en algunas personas se vuelve mayor incrédula. Y bendito a aquellos que toman todos esos datos para aferrarse más a la palabra de Dios y tener un corazón más creyente. Pero la realidad es que hoy por hoy la gente quiere ver para poder creer. Por lo tanto, no puede dar ese paso de fe para que puedan ver. Necesitan ver primero para dar el paso de fe. Cuando Dios nos dice que tenemos que creer primeramente y veremos. Dios nos dice que tenemos que conocer cordura. Oíd, hijos, las enseñanzas de un padre y estar atentos para que conozcáis cordura. Y es una realidad. En nuestro propio comportamiento, en nuestra forma de ser. Muchas veces no lo entendemos.
Hay especialistas que se encargan de estudiar al ser humano, como la psicología, como la psiquiatría. Otros ven el comportamiento social, otros cultural. Hay ciencias que estudian el comportamiento humano y se le atribuyen muchas veces a condiciones mentales o emocionales, sentimentales. Cada ser humano es un mundo distinto. Cada ser humano es una realidad distinta, una vida distinta. Por eso no se encuentra una respuesta para cada cosa, porque cada persona gatilla por algo distinto, gatilla su comportamiento malo o equivocado. Por eso tenemos un abanico de comportamientos o personas que actúan distinto a nosotros. Hay personas que se creen animales. Hay personas que se perciben de forma distinta a lo que se puede ver en un espejo o al cómo nacieron. Por eso que Dios nos llama a nosotros a que oír palabra de Él. Y que podamos creerle y obedecerle a Él. Porque Él está desde el comienzo de los tiempos y Él tiene la respuesta para muchas preguntas que nosotros podamos realizarles. Y otras respuestas se hallarán por fe. Porque os doy buena enseñanza, dice Dios. Él siempre ha querido lo bueno para nosotros. Nunca ha querido engañarnos ni mentirnos. Nunca ha querido Dios hacernos creer algo que no es. Su esencia no se lo permite, porque Él es el Dios de la verdad. Porque su palabra es la verdad. Porque nos ama, Él nos creó a su propia imagen para compartir su reino con nosotros. Por eso que su enseñanza es buena y Él quiere que nos apartemos de lo malo, que corrijamos nuestra vida espiritual. Y podamos enmendar nuestros errores así también. No desamparéis mi ley, dice el Señor. ¿Cuántos de nosotros hemos leído la palabra de Dios o la hemos estudiado detenidamente o tranquilamente? ¿O han pretendido entenderla como un libro espiritual? Porque muchos lo han leído y lo han visto como un libro de historia. Por eso que muchos buscan y van a lugares los cuales se describe aquí en la Biblia, como Jerusalén, el Mar Rojo, el Jordán. Buscan el arca de Noé, como así también el altar de la misericordia, donde Dios daba remisión de pecado al pueblo de Israel. Han buscado implementos que han sido nombrados aquí en la Biblia,
porque no logran entender o no logran o no pueden creer que lo que está escrito sea una realidad. Han encontrado evidencias que lo que está escrito aquí en la Biblia es verdadero, pero aún así siguen sin entender otras cosas más, porque quieren conocer a Dios y entender a Dios con su propia mente carnal, y jamás lo van a lograr, porque necesitan la cuota de fe, necesitan el Espíritu Santo para poder entender. Porque la palabra de Dios no se le va a abrir, no se le va a revelar la Escritura a aquellos que lo busquen con sus propias fuerzas. Porque no son nuestras fuerzas, son las fuerzas de Dios. Y necesitamos de Dios para entender las Escrituras. Él nos pide que no desamparemos su ley, porque a través de la ley nos llegó a nosotros el conocimiento del pecado. Sin la Escritura, sin la palabra de Dios, nadie sabría que existía el pecado y que nuestro corazón es donde se aloja toda maldad. Como dice la Escritura, del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, la ira, la contienda, el hurto, el matar, la maledicencia, la lascivia. Y todas las maldades salen del corazón de los hombres y contamina al hombre. Porque no hay nada que esté en el aire, no hay nada que entre por la boca y que contamine al hombre. Porque lo que entre por la boca sale la letrina. Pero algunos piensan que la maldad y el pecado están en el aire, cuando está dentro del propio hombre, ser humano. Por eso es importante que nos eduquemos. Por eso es importante las enseñanzas. Y algo bueno que ha hecho el ser humano es la creación de los colegios, donde podemos aprender a leer, a escribir, nos podemos educar. Nos enseñan comportamientos, nos disciplinan, para que nosotros entendamos razones. Y como nos metamos algún delito, la sociedad nos dice que lo que hiciste es malo, porque es antisocial. Y no puedes estar inserto tú en la sociedad haciendo lo malo. Y te toman y te sacan, te llevan a un lugar donde se llama cárcel. Y pagues el mal que hiciste. Y ver que ese tiempo que tú estés adentro, recapacites y hagas conciencia de lo malo y te vuelvas a reinsertar en la sociedad y vivas en paz y en armonía. Para eso sirven las leyes. La ley del mundo nos da un criterio de lo bueno y lo malo. Y el que hace lo malo sabe lo que le va a pasar. La ley de Dios nos da el criterio del pecado. Y Dios nos dice que la paga del pecado es muerte. Y no muerte carnal, muerte espiritual. Y la segunda muerte es aquella cuando Dios nos arroja al lago de fuego y azufre, que es el infierno, junto a Satanás, que es la segunda muerte. Por eso que Dios nos enseñó su ley. En el Antiguo Testamento nos dio la ley, sus mandamientos y estatutos, donde le decía al pueblo de Israel qué hacer y qué no hacer, qué comer y no comer. Y cuando cometían pecado, así también ofrendas y sacrificios. Por eso es importante que nosotros oyamos la Escritura y le pongamos atención, porque sus enseñanzas son las correctas. En estos tiempos Dios nos dio una nueva ley en el Nuevo Testamento. Sí, tenemos nueva ley. Así como en el Antiguo Testamento teníamos sus 10 mandamientos y estatutos, que fue para el conocimiento del pecado. Y gracias a esa ley que se convirtió en nuestro maestro, en nuestro guía, podemos llegar a Jesucristo. Porque nos dimos cuenta a través de la ley de Dios cuán pecadores somos nosotros y que sin la ayuda de Dios no alcanzaríamos salvación, no podríamos tener remisión de pecados.
Y por eso que era necesario enviar a su Hijo Jesucristo, para que nos librara de la ley, la cual nos condena y nos manda al infierno. Y abracemos la ley de salvación que está en Cristo Jesús. Por eso Dios nos dio la ley de la letra, para que nos demos cuenta cómo es nuestra condición carnal y cuáles son nuestras debilidades, como así también nuestras insuficiencias. Pero así también Dios en este tiempo nos dio una ley, que es la oración y la regla de oro, donde Él nos dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buena cosa a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Esta es la nueva ley que Dios nos dio, la ley de la regla de oro de la oración. Pero es importante que hoy por hoy los cristianos oren y le pidan a Dios por sus necesidades espirituales primeramente. Pero el ser humano no sabe pedir, es torpe para pedir. Porque cada vez que nos arrodillamos siempre pedimos por nuestra condición carnal y nos olvidamos aún de nuestra vida espiritual. ¿Quién no ha pedido por salud? ¿Quién no ha pedido por trabajo? ¿Quién no ha pedido por alguna necesidad o por algún compañero? Todo lo hemos hecho, ¿cierto? Pero aún así nos olvidamos de la vida espiritual. ¿Quién ha pedido por sabiduría, por entendimiento, por entender la Escritura? ¿Quién ha pedido para que Dios te dé remisión de pecados y te guíe a la verdad? ¿Quién ha pedido: Dios, enséñame y yo aprenderé, corrígeme y nunca más lo haré? ¿Quién ha pedido por su vida espiritual? Somos torpes, ¿cierto? Y por eso que Dios nos dejó la oración y nos enseñó a orar. Como dice Mateo 6, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dános hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. En esta oración reconocemos el poderío del Padre sobre los cielos, aquí también en la tierra, y reconocemos su señorío en nuestra propia vida, porque hasta el pan le pedimos, y que nos libre de caer en tentaciones. Cada día es importante que nosotros sepamos pedirle a Dios y que nos guíe y nos conduzca a través de su palabra, porque es lo que Dios quiere. ¿Qué quiere? Que no desamparemos la ley, como dice Proverbios 4, versículo 2. No desamparéis mi ley. Y Dios dice que al que pide se le da, al que golpea se le abrirá. Esa es la ley y los profetas. Esa es la ley de estos tiempos que está en Cristo Jesús. Cualquier cosa que pidamos al Padre a través de Jesucristo, en su voluntad, Él nos dará. ¿Quién conoce la voluntad del Padre? Hay tanto que tenemos que aprender, ¿cierto? Para poder saber pedir y saber acercarnos a Dios. Ese es el beneficio de la sabiduría. Y esa es la palabra del día de hoy, que tiene ese título. Beneficio de la sabiduría. El hombre sabio
conoce la voluntad, oye atentamente la palabra de Dios y obedece las enseñanzas que Él le da, porque sabe que es lo correcto delante de Él y que cualquier cosa que Dios nos diga es para nuestro propio beneficio y así también para que alcancemos la vida eterna. Que Dios te bendiga esta tarde, esperando que Dios obre en tu vida, como así también te dé sabiduría, entendimiento y inteligencia. Hasta aquí Dios me ha dado y te invito a dar gracias por esta predicación. Mi Dios, te doy gracias por sus misericordias, por su amor, su justicia y su verdad, confiando en que usted obrará en nuestras vidas, como así también nos seguirá guiando en tu voluntad. Obra en los hogares, en las cárceles, en los hospitales, como así también en las calles. Guíanos en sendas de justicia y de verdad, y seas tú glorificado en todo tiempo en nuestras vidas. Todo está en tus manos, Padre Santo, y en ti espero y confío, porque tuyo es el poder, gloria y honra, mi Dios Todopoderoso. Líbranos de todo mal y echa fuera todo lo que impide tu gloria, toda envidia, todo ocultismo, todo salterio, toda maldición que haya en contra de nosotros sea rota en el nombre de Jesucristo, de vuelta a sus orígenes, porque tuyo es el poder y gloria y honra, mi Señor bendito. Y abra las puertas del cielo, Dios Todopoderoso, y que sobreabunde las bendiciones en aquellos, Dios mío, que te buscan con un corazón contristo y humillado y humildad espiritual. Gracias por esta bendición y en tu mano encomiendo nuestras vidas. Proteja nuestro hogar, nuestra familia, como así también nuestras vidas. Amén. Bien amigos, hermanos, será hasta la próxima. Si Dios así lo quiere, bendiciones.